oficio, buscadores del amor. Con trabajo y sacrificio te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor. Con trabajo y sacrificio te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Buenas, buenas. Lunes 13 de octubre. El cielo está amenazante, está gris ahí sobre el Palacio Legislativo, el centenario Palacio Legislativo. Muchos temas para conversar con ustedes y algunos de ellos de estricta actualidad, vigencia. Por ejemplo, el comienzo del final de la guerra en Medio Oriente, nada menor, y que tiene a un, ¿cómo decirlo?, a un prohombre que se lleva todos los aplausos, ¿quién diría? Y estamos hablando de Donald Trump. Vamos a estar hablando sobre eso en el Buscadores de hoy. También vamos a tener un diputado de la oposición para hablar de presupuesto y de otras yerbas. Tiene un proyecto de ley a propósito de la ley de faltas. Hoy tenemos además columna de Esteban Perroni, muchos temas para conversar con ustedes. Ya empiezo a saludar a mis compañeros. Nelson Echegoyen, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, Checho? Sí, yo creo que se roba la atención internacional este tema, ¿no? Dijo Trump mientras iba en viaje a dar sus discursos y a recibir el saludo de los diferentes mandatarios. No creo que vaya al cielo, pero si termino la guerra con Ucrania me puede ayudar un poquito a que pueda aspirar. Está bien, está bueno. Bueno, como diciendo que el próximo objetivo evidentemente será terminar con la guerra de Ucrania, que ya lleva un tiempo bastante prolongado y con un país completamente destrozado como es Ucrania, que evidentemente tendrá que resurgir desde las cenizas. Pero veremos qué nos depara del mundo de aquí en más, sobre todo en esa zona tan conflictiva como es Medio Oriente. Si definitivamente se puso un final o en definitiva es un parate nada más de pocos meses. Hay otro tema de la agenda nacional, lo tiro y sigo presentando a mis compañeros para ir desarrollándolo, que es Pablo Laurta. ¿Quién ustedes, capaz que muchos de ustedes no lo tienen del todo en el radar el nombre? Bueno, ¿quién es Pablo Laurta? Es el fundador y uno de los principales promotores de la cuenta Varones Unidos, un antifeminista declarado, que hoy a estas horas está detenido y es el principal sospechoso de un doble crimen y de haber secuestrado a su propio hijo. Mató a su pareja y a su ex suegra. Se dio a la fuga, secuestró a su hijo. Bueno, ese muchacho está sospechado de esos crímenes, fue detenido en Córdoba, Argentina, y fue durante unos años el principal vocero de Varones Unidos. Iba a cruzar a Uruguay. Sí, otro de los tantos temas que tenemos para conversar con ustedes. Susana Pecoy, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, un tema que conmocionó, que venía hace varios días conmocionando la provincia de Córdoba, sobre todo por la desaparición del niño, que había sido secuestrado por su padre y el doble asesinato. Así que bueno, veremos en estas próximas horas cómo se traduce esto, pero sin dejar pasar dos hechos que yo no pude comentar porque no estaba, pero para mí fueron muy importantes. El acuerdo entre Israel y Palestina por la liberación de Gaza, que me parece de un efecto importante del señor Trump, más allá de que muchos no le tenían fe. Me parece que fue una buena acción. Y por otro lado, el Nobel de la Paz de María Corina Machado, sí, señora, que me parece que es una reivindicación importante a aquellos que luchan quedándose en su tierra, ¿no? Yo veía y muchas veces comparaban a María Corina con algunos otros políticos venezolanos, y yo digo, la valentía que está teniendo María Corina desde hace un tiempo a esta parte, creo que es mucho mayor. Ha dado un ejemplo de
de resistencia, ha dado un ejemplo de democracia, pero además ha tenido la valentía de quedarse en su tierra, acompañando a los venezolanos que no la están pasando nada bien, en una de las corrientes migratorias más grandes de América de la historia. Así que, bueno, me parece sumamente merecido y un saludo a la distancia a mis queridos amigos venezolanos, los que todavía están en Venezuela y los que tenemos por estas tierras. Bien, me interesa especialmente la opinión de Alberto Silva referente a estos dos temas. A los tres temas. Ya lo voy, pero déjame. A los tres. Especialmente me interesa tu opinión respecto al Premio Nobel a María Corina Machado y al papel que... Bueno. Quiero saber tu opinión, pero yo que suelo coincidir contigo en ser muy crítico de Donald Trump y su rol a nivel mundial, soy muy crítico de Trump. Coincidimos. Cuando tengo que reconocerle algo, me levanto y lo aplaudo. Y acá, en el tema de la guerra de Medio Oriente, me saco el sombrero con el republicano. Pero voy de menor a mayor. Antes me quedo con este sujeto que ha sido detenido, asesino. Pablo Laurta. Este señor fue el que trajo a Agustín Laje aquí a Uruguay. Fue el que invitó a la ultraderecha argentina de Milei a dar charlas y explicarnos lo que teníamos que hacer para mejorar nuestra condición. Quiero recordar simplemente eso. Está bien, yo no lo he recordado. En torno a lo otro, si finalmente se logra esta cosa, que ¿cuántos años hace esta guerra? Es algo infame. Es algo, bueno, desde el ataque de Hamas 2 años. Pero es antiquísima, ¿no? Por favor. Bueno, pero en este último proceso. En este último tramo, todo el dolor, yo pensaba esos 20 rehenes que ahora recobran la libertad en el túnel, pero a su vez me entero que habían 11.000 palestinos presos y están liberando a 1.968. Y de esos 11.000 presos hay 1.100 que son jóvenes y niños. Es atroz todo eso. Si Trump logra, a pesar de todas sus locuras, a pesar que sigue matando venezolanos y colombianos jóvenes en las lanchas, de todos los disparates que hace, logra que se comience la paz, creo que es un algo muy importante, muy fundamental. Y en torno al otro, capaz que tuviste en las redes, yo humildemente salí a criticar este premio Nobel, que siento que más que de la paz es de la guerra. Recordé a Henry Kissinger cuando le dieron también este premio, y realmente no salí de mi asombro que a una mujer que apoyó las guarimbas cuando quisieron con luchas armadas en la calle enfrentar a Chávez, una mujer que pidió la intervención de Estados Unidos contra su país, le den el premio Nobel de la Paz. Me pareció una tomadura de pelo. Hoy leía la carta de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, a quien respeto mucho, siendo muy crítico con esta señora. ¿Y no respetás a María Corina Machado? No, para nada, y menos que le den este premio. Me parece una ridiculez. Y en todo caso ponía, si le querían dar un premio a una mujer, ¿por qué no alguien que es ignorada por los grandes medios de desinformación? La heroica, valiente presidenta de México, con todo lo que está haciendo, teniendo nada menos que a la mayor potencia a su lado. Pero yo te contesto, porque no le querían dar un premio a una mujer. Querían dar el premio a María Corina Machado. Entonces, ¿a quién le dieron el premio? Y mi pregunta es, ¿se lo dieron a Corina Machado o fue una guiñada para decir Estados Unidos ataca Venezuela? Me queda la duda. En las redes, humildemente, Alberto Silva, periodista, publiqué la foto de la presidenta de México y me cuestioné esta situación con durísimos términos. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, esta mañana expuso también su punto de vista. Lo interesante, lo bueno, Alberto, es que podemos discrepar. Totalmente. Que en este país podemos discrepar con respeto. Totalmente. Y con total libertad, cosa que en Venezuela no puede. En Venezuela no se puede. Y acá no discrepamos porque vamos a hacer un show. No. Yo esto lo publiqué ayer, lo puse en todos lados, puse la foto de la presidenta de México, recordé lo de Henry Kissinger, este delincuente que fue el responsable de la dictadura de Pinochet, que también le dieron el Premio Nobel de la Paz. Está bien. Ahora, no estamos hablando de disparates. También pero es incomparable. No es incomparable. Omitir es el mismo premio. Si querés hablar mal de Corina, hablalo. Pero Kissinger está de más. No tiene nada que ver. Es el mismo premio de la Paz. No tiene nada que ver porque los mismos que hoy critican esto corrían atrás de un Premio Nobel de la Paz para Mujica. Y nombré a Pérez Esquivel, muchos. otro Premio Nobel de la Paz. Todo tiene que ver, es el mismo premio. Se lo dieron a Pérez Esquivel, a Henry Kissinger, un asesino, el promotor de Pinochet, y a esta mujer que pide que Estados Unidos invada Venezuela. Un despropósito.
Está bien. En esto realmente estoy en las antípodas. No se me ocurre premio más justo que el Premio Nobel de la Paz para María Corina. Sí, a mí Está muy también. bien. A mí también. Vamos a dar las vías de comunicación. Ustedes saben que en Facebook somos Buscadores TV, en X también somos Buscadores TV, nuestro canal de YouTube es Buscadores TV y tenemos un Instagram, que ahí lo ven, buscadores.tv. Y tenemos un WhatsApp, Bambi, por el cual ustedes se pueden comunicar con nosotros. Sí, es el 092 11 60 00, 092 11 60 00 y también el 2010. Con la palabra busca delante de tu comentario podés también estar en contacto con nosotros. Muy bien, vamos a ver cómo está a esta hora la cotización de la moneda y ver si empezó a subir un poquito el dólar. Actualizamos la cotización de las principales monedas con Cambio Misiones. En la esquina más importante de la Ciudad Vieja, 25 de mayo y Misiones. Allá está nuestro amigo Tato y te hace el mejor cambio. Consulta al 2917-2917. Gimo tiene de todo, pero ahora que es temporada de mosquitos, ya sabés, esperalos con Gimo y todo solucionado. Gimo es calidad comprobada. También está Gimo Box, que por ejemplo limpia vidrios, tenés para mamparas y baños, tenés para griferías, cerámicos, todo queda brillante y con cero esfuerzo. Aplicá la espuma en aerosol, removés con un paño húmedo porque Gimo es calidad comprobada. Bueno, en esta jornada tenemos en este momento 18 grados de temperatura, llovizna de a ratos, tenemos 77% del índice de la humedad, el cielo está nuboso y cubierto, algunos chaparrones como les decía, sí está ventoso. Mañana vamos a tener 11 de mínima, 22 grados de máxima. Llegó la primavera y eso quiere decir una cosa, es temporada de vermú, es temporada de Don Osvaldo, un vermú elaborado con ingredientes naturales, con un sabor único que ya se volvió costumbre en la mesa de los uruguayos. Don Osvaldo es el vermú de todos, auténtico y popular, con un precio al alcance de cualquiera. Don Osvaldo, bianco o rosso, vos elegís, disfrutá la primavera con Don Osvaldo, el vermú popular. Droguería Paysandú para este comienzo de primavera te invita a que le des vida a tu jardín. Cuida tu hogar y mantén todo impecable con la promo del mes. 15% de descuento en productos para el hogar y jardín. Droguería Paysandú. Y en la industria que empuja este país, todo eso es Droguería Paysandú. Los mejores productos para el hogar y la industria. Droguería Paysandú. drogueriapaysandú.com.uy. Quiero decirles que vivir sin lentes es posible y ya no tenés que viajar al exterior para operarte. Te esperamos en Círculo Láser, consulta informativa sin costo por miopía, hipermetropía y astigmatismo. Sin bisturí, 100% láser. No aceptes imitaciones, descuentos especiales para socios del Círculo Católico e instituciones con convenio. Además, 24 y 36 cuotas sin recargo con tarjetas BBVA. Llamá al 2411-2000 o date una vuelta por Minas y Soriano. Y vamos a ver la encuesta que armó producción para hoy y dice así: hay gente a la que le gusta tener pájaros en pequeñas jaulas en sus casas y hay quienes rechazan algo así. Y vos, qué original, producción. Yo tengo algunos así, no tuve ni tendré, y por qué no, antes tuve, ya no más. Voto la 2 y falta che, me da lo mismo. Sí, sí. Bueno, yo tuve pájaros pero sueltos, no dentro de jaula. ¿Y Loro. se quedaban? Sí. Ah, un loro. El loro quinqué. Bueno. Loro, suelto. Pero ya no más. Y, Se fue. Bueno, o sea, que se quedaba hasta que dijo... No, se fue. Ah, se fue. Se fue con una Sí, cotorrita. pero súper interactivo. Mira. Sí. Claro, vi una cotorrita y... No, él andaba caminando por la casa, por todos lados, era súper ¿Qué interactivo. le enseñaste? Bueno, cantaba. Mirá. Cantaba y corría atrás de mi madre cuando mamá llegaba de trabajar y le decía mamita. Y- ¡Apa! No. Juguetón el loro. Era Capaz que decía papito. les juro que conjugaba verbos, era una cosa increíble ese loro. Era tremendo. Yo les he Pero- mostrado imágenes que en el lavadero en casa tengo 2 halconcitos que quisieron acampar ahí y acampan allí, vienen y están allí. Mirá. Pero en realidad
realidad están del lado afuera y acampan por su cuenta, ¿no? No, yo en jaula jamás. No, pero las jaulas no me gustan nada, la verdad. Cada vez menos, me parece. Sí, hubo alguna época en la que era más común. Normal. Mis abuelos, de hecho, tuvieron en algún momento, cardenales y demás. Ahora disfruto cuando les doy de comer y vienen a comer acá. Cosas más a mí me ponía mal, así de chiquilín, ese tema. De ver en una jaula. Los pájaros en la jaula. Sí, no, mis abuelos tuvieron, pero yo no era nacida todavía cuando mis abuelos tenían. Y después, lo que sí siempre hubo costumbre en mi casa es de darles de comer a los pájaros. Qué lindo. Y bueno, y vienen. Y esta época es particular, ¿no? Porque empiezan a llegar los tordos y todos los pájaros más de la primavera y el verano. Y bueno, y aparece algún cardenal, algún doradito, algún picapalo. Este tema lo hemos tratado en alguna oportunidad aquí en Buscadores. Siempre recuerdo el punto de vista tajante de Miguel Nogueira contra las jaulas, contra la prisión de los pájaros. Sí. Tal cual. Tajante. Bueno, muy bien. Tenemos a Esteban, producción. Bueno, muy bien. Es presentado por La Trillada. El mejor lugar para festejar en familia o en pareja lo encontrás en La Trillada. Anote 2619-7894. La Trillada. Siempre hay algo para festejar. Bien, y Esteban Perroni, con su columna de Data Media, nos va a hablar de narcotráfico y política. Lo escuchamos fuerte y claro, Esteban. Soldados Busca Urgente, señores. Familia de buscadores, un placer de saludarlos y estar en una nueva columna de Data Media. Una columna tan libre como los pájaros, como dijo el Zabalero. Mete un pájaro en una jaula, vamos arriba, señores. Bueno, vamos a hacer dos avisos chiquitos. Les quiero mandar un saludo al profe Lizardi, que sigue la columna, pero desde hace un montón de años. Y me dio ánimo el otro día y me dijo, ¿sabés que la columna del lunes pasado, unas 100 personas la deben haber entendido? De 8 a 100, ¿se imaginan cómo estoy? Con todo hoy para hacer la segunda parte de esta columna. Y quiero darles otro aviso más fundamental. El miércoles que viene, en un show único, señores, en Sansueña Café Vivero, miércoles 19 horas. No lo deje para después porque no lo vamos a repetir. Estamos ensayando hace como 15 días. Va a salir bárbaro. El socialismo en el penal de Punta Carreta, junto a Alberto Silva y junto al Alemán. Nosotros hacemos los coros con Alberto en la presentación de su libro, que va recorriendo todos los barrios. Y bueno, finalmente llegó a el querido, de mi parte, mi querido barrio Malvin. Y estaremos ahí. Repito, entonces, Sansueña Café Vivero, una idea buenísima, ¿no? Café y vivero, un lugar divino, se los recomiendo, no se dejen estar. Miércoles 19 horas, insisto en que va a estar el Alemán, y bueno, algún coro ahí vamos a tener que meter, no va a haber más remedio. Señores, columna del día de hoy, narcotráfico y política, ponele Diego ahí. Soldados Busca Urgente. Esta es la segunda parte. Segundas partes nunca fueron buenas, sobre todo para el gobierno y la oposición, no tanto para la columna Data Media. Ya vimos a través del diario El País, escena del capítulo anterior, que lo pueden seguir en YouTube, les recuerdo. Escena del capítulo anterior, vimos a través del diario El País como la preocupación de algunos giró, y voy con este tema, dirán, ya pasaron 15 días, pero el tema está, señores, si no resolvemos este tema, difícilmente podamos resolver otros, aunque algunos quieran seguir mirando para el costado. Les decía, la preocupación de algunos giró 180 grados. De la guerra al narcotráfico pasamos en un plumazo a que la única candidata que puede ocupar la dirección de la Fiscalía General de la Nación es Mónica Ferrero. ¿Cómo? Preguntarán ustedes del otro lado. Mostrale, Diego, en 1, 2, 3, mostrale 1. Y se acuerdan que hicimos las 3 tapas del país, las 3 misteriosas tapas del país. Este titular que salió a las 2 de la mañana para ser impreso en los libros y a las 5 ocurrió el atentado. ¡Qué casualidad!, diría Juan Ramón Carrasco. Segundo, a los pocos días se empezó como a perfilar, empezó a girar el tema editorial. Mostrale, Diego, mostrale ahí. Empezó a girar y ya algunos decían, no, creo que Ferrero quedó presupuestada, señores, quedó presupuestada, ese fue el titular. Y después sí, a los 2 días, ya haciendo evidente que no importaba tanto el narcotráfico, sino como ya la solución. Mostrale ahí, Diego, la oposición cree que Ataque consolida a Mónica Ferrero, y hasta ahí llega un poco la imaginación de la oposición, capaz que algún dato más que me lo pierdo, que alguien lo puede aportar, sobre qué hacer con este problema.
pasados 15 días del atentado que se está investigando, permanecen enormes signos de interrogación. Entonces me voy al otro día, por eso tuvimos que continuar, porque fueron dos acontecimientos muy importantes en la política interior de Uruguay. Made in Uruguay, veo que Datamedia del extranjero no opinamos mucho, yo particularmente pues no le creo a nadie. Mostrarles lo que pasó el 29 al mediodía, acá en Uruguay, señores. Mostrarles, Diego, la oposición que se grita, que va y viene, ahí lo tienen, narcotráfico y política, soldados, busco urgente, señores. ¿Se acuerdan de esa reunión donde el común de los ciudadanos dijo, a la pucha, le hemos declarado la guerra política al narcotráfico en Uruguay? Yo se los corrijo y les digo de nuevo, ¿le hemos declarado la guerra política al narcotráfico en Uruguay? Pues una noticia más que se la lleva el viento de las redes, veo, pasa en la red, todo sigue, sí, pero esto también sigue, señores. Más preguntas, si el problema fuera de narcotráfico y política, ¿sí? ¿Cómo se le declara la guerra política al narcotráfico y la política? Está dificilísimo, es para un examen de filosofía del Instituto Profesores Artigas. Preguntas menores, que la noticia no salió, y yo de curioso pregunto, ¿fue despedido el funcionario de la Republicana? ¿Qué estaba haciendo? El que estaba en la guardia, ¿se acuerdan? De la fiscal Ferrero. Dormía, fumaba, estaba chateando. No sabemos nada. Sí sabemos, se lo repito nuevamente porque me pareció absolutamente insólito, que el sindicato de la Republicana le pidió la renuncia al ministro y no le pidió al que tenía que cuidar que se fuera para la casa. ¿Cómo se explica? No sé, pero vio como hay indicios de que hay preguntas que no están del todo respondidas en esta investigación en marcha. ¿Qué es lo que dicen los que saben algo de este tema? No es mi caso. Dicen que quedan muchas preguntas por responder. Para el atentado concretamente, y si estamos en guerra, urge, sigue urgiendo. ¿Quién lo pensó? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué a ella? Y esta la agrego definitivamente a partir de los documentos que van surgiendo. ¿Fue el atentado una operación política de los vínculos del narcotráfico con la política? No la descarte. ¿Usted qué opina ahí en su casa? Dicen que el implicado, vio esas cosas que dicen la fiscalía, no, porque no hay un solo documento de nada que avale nada. Dicen que un implicado de 58 años, finalmente los vamos a agarrar a todos, como dijo el ministro, viajó a Paraguay o a Bolivia a consultar a Marcet. Yo me imagino, el tipo viajó, dejó en su pasaporte datos como la trazabilidad de su recorrido como para que lleguen a Marcet. Es creíble esto. ¿Usted se imagina la reunión Marcet con una tabla tipo de técnico de básquetbol diciendo, mirá, sube uno a la azotea, el otro va subiendo por el alambrado, cuentan hasta 3? La verdad, no hay documentación clara de que el origen del atentado venga de un contacto directo con Marcet, a no ser que la Fiscalía nos estampe los documentos a la ciudadanía y nos termine de quedar claro. En la duda, concentrémonos ahora en el 29 de septiembre, que es la foto que le mostraba recién. No fueron pocos ciudadanos de a pie los que dijeron, esto transforma el presupuesto, gracias Diego, esto transforma el presupuesto en un giro de 180 grados, porque para ganar la batalla al narcotráfico hay que endeudarse. ¿Se acuerdan de aquella frase que no hizo tanto ruido en su momento? Se lo aceptó lo más bien cuando Julio María Sanguinetti dijo, para crecer hay que endeudarse. Y aprendiendo de Julio María Sanguinetti le diría, para dar la batalla al narcotráfico iba a haber que endeudarse, porque con así como está planteado el presupuesto, yo no sé cuáles son las medidas que ese elenco que estamos viendo ahí finalmente va a decidir antes de que termine el presupuesto para dar esta batalla. Por eso decimos que soldados busca urgente. Buscamos urgentes soldados reales y simbólicos para dar esta batalla. Comencemos por los soldados reales. No puedo dejar... Vio que la columna viene con segunda, viene discutiendo con el presupuesto que se está votando en diputados. Si las Fuerzas Armadas tienen el 17% del presupuesto, ustedes ya saben que si le quitamos el aguinaldo a las jubilaciones militares, queda más o menos un 8%. O sea que el Uruguay se propone en este presupuesto gastar más en las Fuerzas Armadas que en la educación. Es muchísimo el 8%. ¿Para hacer qué? Y ahí quedamos esperando la respuesta, porque no tenemos muy claro para qué. Y parece que está prohibido en democracia discutir el rol de las Fuerzas Armadas. Lo digo por enésima vez, lo pedí a nuestro director Sergio Gorsi. ¿Para qué sirven las Fuerzas Armadas en Uruguay? Aún no lo sabemos. Datamedia humildemente ha propuesto la vigilancia de presos en granjas productivas, ¿no? Ahí con su rifle, pum, y bueno, y el preso que no produce, no come. Está tan mal la idea. Bueno, se lo dejo ahí para pensar. El senador Da Silva se metió con este tema.
no tengo la placa, pero dijo por ahí, ¿qué se preguntó? Estuvo muy buena. ¿Qué está haciendo ahora un soldado? Obviamente sugiriendo que se está rascando el higo. La misma pregunta la podemos hacer a esta hora. Creo que dijo que se está rascando y haciendo un asadito. Ahí está el tema. Entonces, ¿por qué no lo discutimos? Manini Río dice que trabajen los presos. Pero Manini, ¿y los soldados no podían trabajar un rato también? No podemos, y dice enseguida, no podemos adjudicarle tareas policiales. Bueno, habría que ver. Si ya no se les adjudican tareas policiales. Mostrarle ahí lo que dicen Perrone y Salle. Uno del lado de Manini y otro que no tiene lado, ¿verdad? Y dice, si no hay otra, dice el titular de Montevideo Portal, pero Salle y Perrone plantearon que las Fuerzas Armadas se involucren en la seguridad de los fiscales. ¿Qué dice la ministra Lasso? El otro día le hicieron una entrevista a la ministra Lasso, le hicieron 5 preguntas, ¿no? Para que esto es divino, para que después no digan de que la columna dobla para acá, dobla para allá. Las 5 preguntas dijo que estaban bajo reserva. Señora, ¿cómo se llama? No, mi apellido está bajo reserva. Está todo bajo reserva, o sea que tampoco la ministra Lasso tiene una opinión clara sobre este presupuesto es para hacer qué. Y por si fuera poco, la realidad opina. Tenemos un móvil, no en vivo, pero mostrarle, Diego, esta noticia que pasó desapercibida y que viene bien para discutir este tema. Buenas tardes, Jaime. Sin precedentes lo que ocurrió esta tarde, sorprendiendo a policías y autoridades del Ministerio del Interior. Moroto, este recluso de 27 años que recuperaba su libertad, salía del Comcar, lo esperaba un amigo de 26 años y allí, cuando va a subir al auto de este amigo, es cuando aparece otro vehículo con 3 ocupantes, descienden 2 y comienzan a efectuar disparos con armas automáticas, hiriendo tanto al recluso que había recuperado la libertad como a su amigo. Varios autos que estaban estacionados, la mayoría pertenecientes a operarios del Comcar, sufrieron daños en parabrisas, en puertas, en paragolpes, y además también una camioneta perteneciente a unos albañiles, obreros que estaban realizando trabajos en ese lugar, también se vieron afectados en cuanto a que una bala... Moroto, no poroto, como dicen algunos. Señores, la guardia perimetral del Comcar le corresponde a las Fuerzas Armadas. Mi pregunta es, ¿el perímetro cuánto dura? 15 centímetros. O sea, si el fenómeno no ocurre en 20 centímetros, la guardia perimetral de las Fuerzas Armadas no hace absolutamente nada. El tipo salió, pum, 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 40 tiros. Nada. Entonces la pregunta es, ¿usted qué opina? ¿Quién tiene razón? ¿Manini, que no podemos adjudicarles tareas policiales? ¿Perrone y Salle? ¿El senador Da Silva? No sé quién tiene razón. Como dijo en un programa de televisión el ex ministro de Posadas, confieso que me estoy deprimiendo con este tema porque no termino de entender cuál es el rol de las Fuerzas Armadas y por qué tienen un 8% de presupuesto. La contracara del dinero que parece... opine usted, parece malgastar las Fuerzas Armadas, es la plata que en el presupuesto le está faltando a Fiscalía y a la Justicia. A Fiscalía lo escuchamos por todos lados. Mostrale, Diego, pero no sabíamos esto de la Justicia. Mostrale ahí lo que dijo este jerarca del Poder Judicial. Se gastan 63 millones anuales en salarios de funcionarios que trabajan en otro lado. ¿Vieron cómo hay medidas que a veces requieren una mínima imaginación? El que es funcionario del Poder Judicial no puede haber traslado, no puede ir para otro lado. Precisamos soldados para hacer justicia, ¿verdad? Ni que hablar de la plata de la Fiscalía. En la misma línea, y no escuché nada, la verdad que no escuché nada, por eso confieso que me estoy deprimiendo con este tema. En la misma línea de la Justicia, escuchen, Junta de Transparencia y Ética Pública, junta ideal para un gobierno transparente. Ahora, resulta, en cualquier momento le cambian el nombre, como a la cédula, porque no tiene plata tampoco. Mostrale ahí, en uno de nuestros 2 canales, mostrale, Diego, el planteo que hizo el diputado Gurméndez. Nadie le contestó absolutamente nada. Gabriel Gurméndez, Canal 5, falta de declaraciones juradas de jerarca del gobierno. Parece que hace 8 meses que faltan. Y si no es verdad lo que dice Gurméndez, por favor, salgan y contéstenle. Y el que calla otorga. O sea que la Justicia no tiene plata ni para publicar las declaraciones juradas de los gobernantes. Vio como yo le digo, narcotráfico y política, y algunos datos de la realidad pretenden darme la razón. Soldados busca urgente, aunque sea simbólicos. Me refiero, cuando digo soldados simbólicos, me refiero a medidas
que nada tienen con nombrar a Ferrero fiscal, procuradora general de la Nación. Porque aparte, si la única persona que puede salvar es Ferrero, bueno, entonces, si esta fuera la solución, ya estaría todo arreglado. Ya que Mónica Ferrero ejerce hoy el cargo de Procuradora General de la Nación desde agosto de 2024. Es un contrasentido. Es como que la hinchada de Peñarol pidiera que contrataran a Leo Fernández para ganarla en Miramar. No, Leo Fernández ya está jugando. Es de loco, señores. Le doy este dato, y acá sí tiene mucho para hacer la oposición y el gobierno. Mostrale, Diego, vino con todo. La columna hoy hicimos un trabajo realmente exhaustivo. Y vean, al menos 3 abogados de narcos. Por eso yo me hace gracia cuando después hacen las reuniones, las cadenas de televisión, todos opinan, no, la lucha. Al menos 3 abogados de narcos concursaron para ser fiscales. Hay preocupación, y no va a haber preocupación en fiscalía, pero el sistema político, en uno de ellos, que quedó en el lugar 17, ustedes dirán, en el lugar 17, este no va a entrar. Y nunca se sabe, uno de los 3 quedó en el orden de prelación en el lugar 17, y podría entrar. Eso es fácilmente controlable. Supongo que va a haber un decreto, una ley, algo que los ponga espalda con espalda. Vieron que no todos los soldados que se precisan son con un rifle en la mano. A veces son soldados desde que hay que construirlo con IN y no con IA, ¿verdad? Listado rapidísimo, y me bajo de buscadores, esto ya todos de acuerdo, de buscadores para ayudar al gobierno, para que el ciudadano les crea, sobre todo, un poco más de inteligencia natural. La ley de financiamiento de partidos políticos, señores. Yo les cuento acá a la gente que nos sigue en Datamedia que básicamente es una ley de inversión y costo para pauta publicitaria. ¿Saben lo que hicieron nuestros pícaros políticos? El control de la ley de financiamiento de partidos políticos se lo pasan a la Corte Electoral. ¡Oh, casualidad! Resulta que la Corte Electoral no tiene un mango para poder controlar. Entonces, no nos hagan creer que tenemos una ley de financiamiento de partidos políticos, porque no la tenemos, señores. La otra cantada que se está discutiendo, creo que se votó en el Senado, me corrigen si me equivoco, la ley de control de lavados de activos, que enseguida a la semana, antes de que entrara al Senado, mostrale ahí, Diego, con respeto y cariño, ¿a quién vamos a ver? A la tía de Checho, que dice, el Partido Nacional pide acciones, niega que va a votar la ley de lavado, ahí está, pero se niega a votar la ley de lavado, perdón, pero yo no lo estaba viendo. La medida no ataca al narcotráfico. ¿Qué pasó entre una semana y otra, senadora Bianchi? Algo pasó, porque usted en el Senado la votó el suplente, no sé. Digo porque es bueno que le expliquen a la gente qué es lo que se está votando. Háganos creer que estamos dándole una batalla al narcotráfico. O son leyes para llenar el ojo, puede preguntarse el ciudadano de a pie. Nosotros vamos con la gente, vamos con la Datamedia en ese sentido, le digo, pues puede ser que estemos viendo junto a la gente muy mal la realidad. Un plan de inteligencia coordinado con la Fuerza Aérea, señores, para detectar con drones el recorrido de la droga. Yo les quiero decir, para que pensemos juntos, que cuando llega al puerto, la droga que llega al puerto y después la envasa en formato de alfajores, acá, la canuta, no sé dónde, es porque ya todos los controles anteriores fueron espantosos, desde el tipo que trabaja en la aduana, pero sobre todo el que está controlando el espacio aéreo. Vieron cómo hay cosas para hacer en las fuerzas armadas, tenemos que ponernos de acuerdo rápidamente. Insisto, cuando se le hace una pregunta sobre los aviones a Lazo, que serían re útiles para todo esto, está todo bajo reserva. Muy bien. Medidas y soldados para la guerra al narcotráfico. Checho, les juro que me bajo por derecha y por izquierda. Le quiero hacer una pregunta al Zunca. ¿Me deja? Al Zunca está en este momento votando una ley de vivienda, ¿verdad? De vivienda vacía. Yo me pregunto, ¿no? La voy a tirar con todo, porque es el rum rum, lo dice la gente en la calle. ¿Tanto le da el origen del dinero para los emprendimientos inmobiliarios al Zunca y al PICNT? Porque es lo que dice todo el mundo, que todos los edificios que están hechos, sobre todo concentrados en Punta del Este, es verdad, lo dijo hace unos días en un canal de televisión argentino, lo dijo el diputado Salles, pero antes que Salles lo dijeron 400, señores, no está claro el origen del dinero ahí. Entonces, ¿no podremos negociar un impuesto al apartamento vacío o la obligación que tras 2 años libre se vuelque al mercado de alquileres?
Coincido, sí, con Andrade, pero toda la ley completa. Esto que también lo agarre, Andrade, es obsceno. La vivienda vacía que hay en Uruguay y la gente no tiene vivienda es absolutamente obsceno. O sea que es un tema que atraviesa absolutamente toda la sociedad. Quiero hacer hincapié en este último y le hago una apelación al Ministerio de Salud Pública. Parece un tema tabú. En el Uruguay no podemos hacer una propaganda sostenida desde el Ministerio de Salud Pública. ¿Vieron que le dije que Buscadores hoy le iba a ayudar al gobierno y a la oposición a tomar medidas contra el narcotráfico? ¿No podremos decirle no a la droga? ¿Es tan difícil que haya carteles por todos lados? Por lo menos para plantear el tema, porque nos hacemos los chanchos rengos, ¿no? La discusión de todo, no, el consumidor no se toca, porque viste, la salud mental, entonces, cocaína, pasta base, no sé, un cartel que diga haga deportes, algo por el estilo, en su defecto mastúrbese, miren lo que le digo, cualquier cosa, pero vamos a pensar, vamos a decirle no en serio a droga, que eso evidentemente es una variable importantísima, ¿no? Esta gente linda que sale los viernes de noche, se rompe la ñata contra el vidrio y después lo vemos rezando en la iglesia los domingos, y bueno, todos somos parte del fenómeno. En fin, Uruguay, Made in Uruguay, estos son bien hechos de Uruguay, donde desgraciadamente parece que estamos mirando para otro lado. Vamos a esperar para dónde deriva el presupuesto y qué de estas propuestas que hicimos finalmente quedan en pie. Bendito lunes, señores. Un placer. El mejor lugar para festejar en familia o en pareja lo encontrás en La Trillada. Anote 2619-7894. La Trillada. Siempre hay algo para festejar. Muy bien, ahí pasó Esteban Perroni y la columna habitual de los lunes, en este caso puso el foco en el narcotráfico y la política. Es un gusto recibir en la mesa de Buscadores al diputado del Partido Colorado por San José, Mauricio Viera. ¿Cómo anda? Buenas tardes, muy bien. ¿Todo bien? ¿Ustedes bien? Bien. He visto que ha habido distintas visiones a la interna del Partido Colorado respecto al presupuesto. Hubo un comunicado oficial del Partido Colorado que decía que en principio no iban a votarlo en términos generales. Después hubo discrepancias entre Unir para Crecer del sector de Ojeda con Vamos Uruguay, y 6 diputados de Vamos Uruguay finalmente acompañaron el presupuesto general. ¿Cuál es la postura hoy y cuál es su postura personal? Bueno, esa postura se llegó a nivel bancada en determinado momento, haciéndole hincapié de que que el Partido Colorado iba a hacer algunas propuestas al Poder Ejecutivo, de modo a ver si podíamos mejorar ese presupuesto. Entendimos algunos que no lo votamos en la libertad que el partido y la bancada dejó en su momento, incluso hacia la interna del sector, que si no había una respuesta era una creencia, creer o no creer. Evidentemente esa respuesta vino posteriormente de votar en general el presupuesto, con una reasignación que estamos votando, que no nos conforma verdaderamente, porque entendemos de que no están reasignados de la manera que hubiéramos querido los recursos, sobre todo para determinados ítems. A ver, me interesa, si dependiera de usted. Y por ejemplo, la seguridad. Por ejemplo, mayor presupuesto para la seguridad. Mayor presupuesto para la seguridad, para la educación. En este momento estábamos votando justamente los articulados de la educación. Y en ese sentido entendemos que acompañamos el articulado y eso prácticamente estamos votando unánimes y en forma conjunta toda la bancada, pero en general quedamos en una especie de libertad de acción, porque entendimos de que la respuesta no nos llegó a tiempo, la corroboración de una mejora en determinados ítems que para nosotros eran importantísimos. El principal tema de que hoy la ciudadanía tiene, que es la inseguridad, prácticamente no se atiende. El Partido Colorado ha venido haciendo propuestas, por ejemplo el tema de cárceles, de sacar las cárceles del Ministerio del Interior, es una medida que para nosotros era muy importante y no había señal ninguna allí. Bien.
Ministerio de Justicia. Y bueno, el Ministerio de Justicia es una de las patas fundamentales, y Fiscalía también, ¿no? Digo, hoy todo el mundo atendimos... Vaya si Fiscalía necesita más recursos, ¿no? Atendimos la situación que tristemente el Uruguay vivió en los próximos días pasados con la fiscal, pero más que hacer enunciados y de alguna manera dar el apoyo que lo hicimos, creo que el sistema político todo, unánime, el país unánime. En lo discursivo todo. Hay que darle más recursos. La Fiscalía verdaderamente no puede atender verdaderamente toda la demanda de trabajo. Entonces digo, tener un sistema judicial con bastante endeble en lo que es básico, que son recursos humanos, nos parece que de alguna manera es un flagelo para este presupuesto. Que además hay que decir otra cosa, es un presupuesto basado en una expresión de deseo, me atribuyo el término, porque está basado en un crecimiento que no sabemos si se va a dar, un 2.3, un 2.6 como se dice que va a crecer el país. ¿De dónde? En los últimos 10 años no ha sucedido. Está basado en la expectativa de una inversión que de alguna manera no se fomenta tampoco. Pero así no obran todos los gobiernos. Es decir, bueno, administrar los recursos de acuerdo a sus expectativas y a lo que estiman que va a pasar. Sí, y además ampliando y de alguna manera presionando a la Dirección General de Impositiva a que recaude más, porque digo, también hay 600 millones de dólares que están en el concepto de que van a venir por una mejor recaudación. ¿De dónde se va a sacar? Tengamos en cuenta una sola cosa, el Producto Bruto Interno va a crecer en función de que haya mayor inversión, que no la estamos fomentando con el impuesto global. Hay luces de advertencia que dirían, bueno, no sé si me conviene tanto venir a invertir a Uruguay, sobre todo en las zonas francas. No se ha respetado, se dijo un día que se iba a respetar lo laudado ya por la ley de zonas francas establecido, y en la tarde el propio ministro dijo que bueno, que eso no era tan así, que iba a quedar en función de la reglamentación que se le diera. Los nuevos impuestos que prevé el gobierno le preocupan por el solo hecho de que se anuncien nuevos impuestos, aunque de cara al balotaje había prometido que no, o entiende que con la mano en el corazón son impuestos justos y que se necesitan. A ver, yo creo que a ningún uruguayo creo que nos interesa ni nos gusta pagar impuestos, ¿no? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Nosotros los legisladores a veces tenemos la competencia y la obligación que para fomentar determinada política y tenemos, de algún lado tiene que salir. Bueno, entonces, bueno, hay impuestos que, a ver, fue un impuesto muy reclamado por determinadas cámaras, el impuesto TEMU. ¿Va a solucionar el impuesto TEMU la no importación, entre comillas, del ciudadano? No, es netamente sacarle un poquito más, un 20% al ciudadano. Recaudador, dice usted. Es recaudador, netamente recaudador, pero tampoco va a mover la aguja el impuesto TEMU. Tampoco creo que era lo que reclamaban las cámaras en específico, ¿no? Las cámaras reclamaban que se les dieran mejores condiciones para competir con TEMU. Bueno, yo creo que va por ahí. Esto tiene dos patas. Uno, puedo competir porque lo que viene de afuera es muy barato, entonces digo, me lo trae la gente, y cómo yo bajo mis costos verdaderamente funcionales y estáticos, de alguna manera, para yo poder salir al mercado y decirle al ciudadano, bueno, no lo traigas vía TEMU, vení al kiosco y comprármelo. Y además teniendo en cuenta que esto no solamente les pone un impuesto, pero le abre la posibilidad de una franquicia más. Exactamente. Entonces, en definitiva... Entonces lo que ganás en el repecho lo perdés en la bajada, como decimos afuera, ¿no? El tema es a dónde va esa recaudación. A rentas generales. A rentas generales. No, lo tengo claro. Pero si hay sectores, y fundamentalmente lo que estamos hablando de la justicia y la fiscalía está solicitando, se va con ese nuevo impuesto. Todo bien, pero la lógica, a volcar la lógica para colocar este impuesto y el discurso para colocar este impuesto fue otro. El discurso fue la protección de los puestos de trabajo nacionales afectados por el tema de TEMU. Entonces, eso yo no lo veo tal y como está plasmado en esta ley presupuestaria. Pero además, seamos sinceros, con un 20-22% que le estamos
estamos aplicando, nadie va a dejar de traer elementos que de alguna manera podemos decir si son de baja calidad o no. Si esa recaudación estuviera volcada a darle algún beneficio de mejora de la competencia exactamente a los comerciantes nacionales, bueno, ahí podría cambiar un poco la aguja, pero la ecuación no cambia porque en definitiva ya dijeron que no va nada para fomentar. ¿Y el impuesto mínimo global? Bueno, el impuesto mínimo global evidentemente no está claro. Quedó en boca del propio ministro diciendo que bueno lo hizo en un acontecimiento organizado por una asociación civil en la mañana, y en la tarde de alguna manera se desprendió de su propia palabra, que dijo que iba a quedar regulado aplicado en función de la regulación de la ley. Entonces digo, no nos está diciendo absolutamente nada. Lo que nosotros tememos sí es perder seguridad jurídica, de la cual nosotros siempre, como estamos orgullosos de que el país siempre la levanta, la seguridad jurídica. Estamos cambiándole las reglas de juego a aquel que de alguna manera vino, invirtió, genera puestos y mano de obra, y vaya si para el interior es bien interesante la mano de obra de toda la zona franca. Le cambio de tema porque el motivo de la entrevista es otro. Usted pretende presentar un proyecto de ley. Ya lo hice. Bueno, ya lo hizo entonces, que de alguna forma busca que la ley de faltas que ya existe se aplique, pero explíqueme cuál es la naturaleza del proyecto. ¿Es un proyecto sobre otro proyecto que ya está, que ya es ley? Mire, la ley ¿Cómo sería? La ley de falta, la 19.120, promulgada en el año 2013, atiende lo que comúnmente la ciudadanía conoce por delitos menores, las faltas. Que aquí, por ejemplo, dormir en una plaza. Dormir en una plaza pública es una falta. Reventa de entradas, pero hay otras que la ciudadanía reclama mucho porque además ponen en riesgo la vida. ¿Cuáles son las faltas de tránsito? La participación en competencia, las picadas, exactamente, como se conoce. Conducir en exceso de velocidad, conducir en grado de estado de embriaguez, conducción de vehículos sin casco, y bueno, y después hay una veintena de juegos de azar, infracciones sanitarias, arrojar basura. Digo, son eso que de alguna manera son delitos sociales, que de alguna manera el ciudadano reclama para una sana convivencia en el diario vivir. Bueno, hace la denuncia. El Ministerio del Interior, hay que decirlo, que atiende esas denuncias, y muchas veces también van a ser denunciadas a la propia Fiscalía. Está bien, pero la ley de faltas ya existe. ¿Cuál es la novedad de su proyecto de ley? Es muy sencilla. Déjeme explicarle el procedimiento. Alguien hace la denuncia, el Ministerio del Interior de alguna manera consigue dar con el infractor y lo lleva ante el juez, mediante prueba, mediante mucho trabajo de investigación, una cosa y la otra, y el juez, para realizar la audiencia, pide la comparecencia del fiscal. El fiscal, obviamente, por una sencilla razón, están tapados de trabajo, no funcionan y no pueden comparecer a la audiencia. Nosotros lo que estamos haciendo es muy sencillo: darle la posibilidad al fiscal, al Ministerio Público y Fiscal, que pueda comparecer por escrito. Sencillo. Entonces, el fiscal, que tiene otros temas muy importantes, todos sabemos de qué estamos hablando, no tiene que ir a dedicar toda una tarde a una audiencia que muchas veces hasta termina suspendida. Bien. Entonces digo, no le estamos quitando garantías, nosotros no tocamos la ley en cuanto a las garantías, en cuanto al proceso, en cuanto a los tiempos. ¿A las penas tampoco? A las penas tampoco, en absoluto. Simplemente es esa nueva herramienta que tenemos. ¿Sería como un inciso de la ley de faltas o es una nueva ley? No, es una modificación de los artículos 19, 20, 21 de la competencia de los actores. Simplemente eso, muy fácil. ¿Y qué hasta ahora qué ha recogido en el Parlamento? Bueno, lo que hemos... ¿Lo ven con buenos ojos? ¿Cree que llega a conseguir los votos? Bueno, por lo menos cuando lo introdujimos en la Comisión de Constitución y Código, lo hemos hablado con algunos colegas, todos lo ven con buenos ojos. También se lo comunicamos al presidente de la Asociación de Fiscales,
lo atendió, nos recibió el proyecto y bueno, sinceramente pretendería introducirlo como aditivo al final de esta ley de presupuesto, porque me parece que es una herramienta válida y agilitaría la situación que hace 2 o 3 años habíamos hecho la averiguación correspondiente y más del 70% de las denuncias de la ley de falta no son atendidas y de alguna manera se archivan. ¿Eso qué hace? Hace que la ciudadanía caiga en un descrédito hacia el sistema judicial. Entonces me parece que hacer legislaciones que no tienen una práctica y una práctica punitiva, me parece que es un error magistral para dar una señal de, por lo menos, bueno, respetémonos entre todos. Si no nos respetamos en este tipo de delitos, ¿qué podemos esperar de los otros? Le pido una reflexión. ¿Cómo está viendo que Cabildo Abierto haya decidido no ser más parte de la coalición ahora republicana y que sus 2 votos hayan sido fundamentales para el tema más polémico en el presupuesto? Crear impuestos. Sí, o ajustar impuestos, como dice el gobierno, en fin, pero era lo más polémico. Contaron con esos votos. ¿Cómo está viendo esto? Bueno, la política es muy dinámica, ¿no? Para empezar por ahí, la situación de Cabildo, llamado a una expresión de prácticamente 2 diputados, que casualmente eran los 2 diputados que le hacen la mayoría del Frente Amplio, bueno, yo no quiero jugarme de intuitivo, pero esta lo veíamos venir y sobre todo en una ley tan trascendental como la del presupuesto, ¿no? Porque digo, era básico contar con esos 2 votos y bueno, y el Poder Ejecutivo evidentemente ha logrado, no sé a cambio de qué, pero bueno, porque tampoco las introducciones que ha propuesto Cabildo han sido no han movido tanto la aguja en materia presupuestaria. ¿Y por qué la coalición no lo pudo retener a estos 2 diputados? ¿Por qué no pudo retener a Cabildo Abierto? Bueno, no se habló en modo coalición verdaderamente, no hay una bancada de coalición que pueda increpar el comportamiento político de 2 de sus ex integrantes. Además también tener en cuenta que el propio general Manini dijo que bueno, que pasada la instancia del nuevo gobierno, que no tenía sentido estar en coalición. Desde un inicio dijo ya no tenía sentido una oposición formar una coalición republicana. Entonces digo, contra eso los demás partidos no podemos ir. Y a propósito de ese tema, para seguir en tema, Pablo Mieres estuvo acá hace algunos días y él decía, bueno, juntémonos los demás partidos, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, y formemos una coalición republicana sin Cabildo Abierto. Y que siga siendo una herramienta válida para gobernar, pero también electoral, llegada a la instancia electoral, y como forma de pensar políticas públicas entre los 3 partidos. ¿Lo ve con buenos ojos esto? A ver, porque también debilita la identidad, por ejemplo, del histórico Partido Colorado que usted representa, tan acostumbrado a gobernar en la historia de este país, ¿no? A ver, yo creo que con coalición se ganó. Lo ganó el doctor Lacalle Pou en determinado momento y también con coalición se perdió. Sí. El comportamiento de los ciudadanos no lo podemos variar, no lo podemos cambiar por una regla electoral. Mire, yo vengo de ser en tiempo atrás ministro suplente de la Corte Electoral. Ajá. Entonces, más o menos de esto algo entiendo. Se lo voy a sintetizar. Si la coalición republicana hubiera ido en la pasada elección, en octubre, bajo un mismo lema, llámese coalición republicana, multicolor o como usted le quiera llamar, estoy seguro que no hubiera habido segunda vuelta. La cantidad de bancas de la coalición hubiera sido menor, verdaderamente. ¿Por qué? Porque por una sencilla cuenta. Usted va a octubre con un menú bastante más amplio y bueno, y el que no quería votar a Delgado quizás votó a Ojeda y el que no quería votar a ninguno de ellos 2 votó a Cabildo o a Pablo Mieres. Entonces cuando usted hable el menú de octubre, el electorado tiene más amplitud para emitir su voto, que es en definitiva lo que cuenta al momento de la asignación de las bancas. Por lo tanto, esa de cuenta de que si hubiéramos ido es una hipótesis que hay que demostrar y por el momento a mí no me dan los números. Y aparte está lo otro, ¿no? Pienso en el ciudadano escéptico que está del otro lado y que hasta último momento tenía la duda del voto. Va a decir, ¿cómo? A veces me hablan de coalición, a veces dice, no, somos el Partido Colorado, somos el Partido Nacional, tenemos identidad definida, pero cuando conviene me hablan, no, en realidad somos todos la coalición. Pero además hay otra cosa. Pienso en el que está en duda hasta último instante, ¿no? Le soy muy sincero, yo no creo que el haber perdido el gobierno a la coalición
haya sido únicamente por ir en un lema, compadecer en un lema o en lemas independientes. Pueden haber una cantidad de factores que hayan incidido. ¿Tá? ¿Pero usted cree que es importante tener la herramienta o prefiere amputarla? No, amputarla sería sacarla cuando no está. No, pero amputar la posibilidad de que exista la herramienta. Yo soy defensor de que los partidos tienen que correr cada cual por su andamiaje, porque para eso tenemos la expresión de noviembre, que es el balotaje. ¿Hemos defendido, sí, la herramienta para con los gobiernos departamentales? Sí, esa era la segunda pregunta. A nivel de gobiernos departamentales, ¿creen la herramienta? Sí, claro que creo en la herramienta y la prueba está realizada. Cuando hace 5 años atrás en el departamento de Salto se concurrió con lemas independientes, fue un resultado. Y cuando de alguna manera los actores políticos del departamento, bueno, se encajonaron de alguna manera, se adaptaron al nuevo sistema, que nosotros entendemos de que tendría que haber ya corrido en este 2019, en este 2025, de mayo del 2025, con un único lema, bueno, los resultados fueron otros. Contradiciendo esa tesitura, tuvimos el departamento de Río Negro y de La Valleja. Estamos totalmente de acuerdo, perdón. Le puede decir, eso es un oportunismo, porque el Partido Colorado sabe que en el interior tiene muy pocos votos. Quiere aliarse con el Partido Nacional para estar allí presente. Y no quiere a nivel nacional cuando hay otra cosa. ¿Por qué quiere en el interior? ¿Por qué quiere en la intendencia donde el Partido Colorado, bueno, ha decrecido totalmente y siempre ha sido minoritario en el interior, ¿no? Sí, ¿sabe lo que sucede? Que quizás a veces el elector, en su sabiduría de emisión del voto, a veces dirige el voto en un balotaje mental adelantado, porque sabe que quien tiene más posibilidades a contraponerse a la otra fuerza política. Y no es tan así de que únicamente el Partido Colorado. Mire, yo vengo de San José, donde de alguna manera en octubre el Frente Amplio ganó por supremacía. Y sin embargo no sucedió lo mismo en mayo. O sea, la ciudadanía... Pero sin ser Rivera, el Partido Colorado no tiene presencia. En este momento ya hace un tiempo. Igual en algunos departamentos, sin existir coalición, de hecho, hay una convivencia y una especie de cogobierno entre los dos partidos. Exactamente. Los partidos integrantes. Se dio sin que Rocha en este momento. Sin que nadie pierda identidad, ¿no? Y eso es lo más importante, el utilizar la herramienta sin la pérdida de identidad de los partidos. Yo creo que el quid de asunto es, el diferencial es entre octubre y mayo, es que no existe el balotaje. Muy bien. Mauricio Viera, entonces, diputado por San José, ¿no? Sí, señor. El Partido Colorado está la debutando. República de San José, dije. Por la República de San José. Don Omar Gutiérrez, claro. Está debutando como diputado, como Estoy legislador. debutando como legislador. ¿Cómo se siente? ¿Cómodo? Bien, como todo tuvimos que adaptarnos, veníamos de otra función, éramos directores de una SEB y anteriormente estuvimos en la Corte Electoral, entonces estamos un poco adaptándonos al nuevo rol que nos otorgó la ciudadanía mediante el voto. Es una palabra, ¿qué es lo distinto entre ser ejecutivo en los dos roles que tuvo antes a este otro que es más de parlar? Y bueno, aquí tengo que convencer a 98 compañeros, por ejemplo, en la Cámara Baja, y después tratar de que mis senadores convenzan a los demás. El don de la palabra. Como ex integrante de una CEP, ¿estás de acuerdo con la libreta por puntos? Sí, claro, la trabajamos, verdaderamente fue un arduo trabajo que realizamos en el periodo pasado. No lo pudimos concretar por tener la mano tendida, porque entendemos de que la herramienta del Congreso de Intendentes es fundamental. Es fundamental. Hoy por hoy nosotros tenemos otro espíritu con las infracciones, por ejemplo, ¿no? Para decir algo. Y hoy por hoy vemos algunas que no entendemos por qué están y entendemos que las que tienen que estar, que son básicas y que de alguna manera son las que más riesgo ponen la vida. ¿Como por ejemplo? Y el sobrepaso en ruta, la ruta nacional. En ruta y en no ruta, porque cuando usted sobrepasa con lo que el ciudadano común ve la línea amarilla, no solo pone la integridad física propia, sino de los que lleva y también de quien viene de frente sin comerla ni beberla, como se dice habitualmente, ¿no? Pueden matar. Eso no está sancionado. Eso no está sancionado por voto, pero mire las casualidades y lo raro de la situación. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas manda en este presupuesto nacional
una habilitación para fiscalizar electrónicamente y sancionar pecuniariamente esta infracción que es gravísima. Y por el otro lado, entendemos no de quita que, puntos. Entonces, me parece que el mensaje como que estamos dando lo puede tomar la ciudadanía. Bueno, esto es, si la importancia es verdadera, tendría que estar sancionada en todos sus aspectos y no solo como favor recaudar. recaudatorio, claro. Muy bien, Mauricio Viera, entonces, diputado josefino por el Partido Colorado, gracias por esta charla. Muy amable, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de transmitir. A las órdenes, nos vamos a estos consejos. Mira, Macromercado, endulzamos la tarde con Juana la Loca y paseamos por el Punta Shopping. En estos 35 años nos pasó de todo. Nos conocimos y juntos dimos nuestros primeros pasos. ¿Te acordás? Cuéntele a la gente. ¿Por qué quiere Macro? Porque Macromercado es negocio. Macromercado. Lo mejor está por pasar. Lo desenvuelvo con delicadeza. Más que un alfajor es una obra maestra. Elijo el momento para disfrutar lo mejor. Juana la Loca es mi alfajor. Juana la Loca, elegí tu momento. En Punta Shopping andamos volando. Por eso, a partir de 3.000 pesos en compras, te llevas de regalo una cometa para disfrutar y volar alto. Si sos socio AMI, con solo 2.000 pesos ya es tuya. Vení, hacé tus compras y llévate tu cometa. Punta Shopping siempre tiene algo para vos. Portones PPA Uruguay, marca registrada, 30 años juntos. Comprá con ventaja. ppa.com.uy. El teléfono del automatismo es 0800 8000. Bueno, muy bien. Bambi, no hemos escuchado a la gente todavía. A ver. ¿Qué pasa con tantos animales sueltos en las calles que causan accidentes, daños, lesionados y muertos, agresiones, mordidas, infecciones y muerte, vectores de enfermedades, algunas muy graves? ¿Dónde están los derechos a la libertad del ciudadano a poder desplazarse con seguridad? Y después anexa a ese mensaje, los políticos van a ser creíbles cuando sean honorarios como en Suiza y no pidan préstamos multimillonarios para planes de asistencia a la infancia y lo primero que hagan es subir su sueldo. Son la definición de la hipocresía, dice el 203. Después dice Susana, se ve que el loro cantaba todo lo que conversabas con el Partido Nacional, era peligroso. Pobrecito. 107 mira. dice. No, ¿saben lo que cantaba? ¿Se acuerdan la canción aquella de Caracolito Chiquitito? ¿Qué? Sí, Caracolito. ¿Y cantaba loro Chiquitito, eso? Cantaba eso. Y después cuando en alguna época pasaban pantalón cortito en algún canal de televisión, también lo silbaba. Pero el loro Sí, era muy, muy hábil, muy hábil. ¿Y qué le pasó al loro ese? Y se murió, pobrecito. Pero por tiempo, por los sí, años. se murió, pobrecito. Un uruguayo. ¿Cómo? Un uruguayo llegó a Concordia, tomó un remis, mató al chofer, fue a Córdoba, mató a la esposa y a la suegra. Al parecer también incendió un templo y allí murieron 2 nenes. Se fue a Gualeguaychú y allí lo agarraron. Es de un grupo contra el feminismo uruguayo. Ya hablamos algo. Sí, ¿no? sí. Pero, Sí, Pablo Laura. Yo no sabía que Hay un remisero desaparecido. De haber matado al remisero y Sí. de haber prendido fuego a la iglesia. yo no esa. sé. Sí, encontraron- Yo no sé de la iglesia. Tanto que sea todo atribuible a la misma persona, Así no me hay consta. 2 niños muertos. Acabo Si es así, de leer estamos frente a una un- noticia, A mí no acabo me- de leer una a mí no me- noticia que dice que encontraron en la habitación del hotel de esta persona la billetera del remisero. No, pero entonces es un loco total. Estaba mal de la cabeza. Si mató a ¿no? un remisero y prendió fuego a una Mal de la iglesia, cabeza, mató a 2 más. no. Porque no sí. le daba por hacer. No voy a decir el improperio, pero... No, pero Claro. yo entiendo lo que va Bambi. Si decimos de la cabeza, entonces es inimputable. Exacto. No, está Es enfermo, inimputable, ¿no? Ahí va, no es eso. inimputable. Loco, pero no, para él no se infringía ningún daño. Y pretendía entrar mirá en qué Uruguay con el vivo. chiquilín Mirá qué secuestrado. loco que era, qué loco. A ver, otros mensajes. No, ese mensaje. me quedo Ahí con está, la eso. foto. A ver, la Cuando foto. hablábamos de los pájaros, y inmediatamente llegó Ay, qué lindo. la foto de un televidente. Quiero leer el texto que tenía la Ahí hay fotografía. palomas, Si no me equivoco, torcasas. es una plaga, son palomas la No, mayoría. Sí. pero hay palomas, No, torcasas, hay muy tordos poquita, ahí, muy alguno poquita. corrió. Dice, buenas tardes, soy Juan de Costa Azul. Tengo mi propia bandada. Buen Tal programa, cual. gracias. Tal Me cual. hace acordar a mi viejo papá en el porche de casa, también tiene un montón de Sí. pajaritos, Sí, varios sí. que van y hacen su hornero Su ahí en el nido, porche. sí.
Papá lo saluda, Bueno, le pone nombre. los horneros son muy lindos verlos Sí, precioso. mientras construyen el nido, ¿no? Claro. Cómo agarran los pedacitos de palitos y los mojan en el Qué barro. sabio, ¿no? Qué sabia que es la increíbles, naturaleza. Increíbles. Hay una Real. polémica justamente con los pájaros y con las plagas en torno a las cotorras, porque el senador da Silva Sí, a las cotorras y a las palomas. propone, bueno, que se utilice un elemento Pesticida. un pesticida, pero que termina con todas las aves. Sí. Entonces hay gente que dice que es un disparate, pero está esa polémica que hacer, parece No, que hay- se hay tendió un mucho el equilibrio, hay un tema equilibrio que hay que cotorra, guardar. y bueno, hay que resguardar ese tema, pero el Estado tendría que ponerse un poquito serio con eso. Sí. No se puede hacer una matanza generalizada, pero tampoco Pero se puede tampoco se puede permitir que se pierdan todos los que cultivos. sigan avanzando y se pierdan todos los cultivos. Hay algunas otras maneras. Yo recuerdo que en algún momento Se trabajé en prendían una fuego industria. los nidos, por ejemplo. Yo recuerdo que en algún momento Se quitaban. trabajé en una industria que las palomas eran bastante complicadas. Claro. Entonces utilizaba cetrería para espantarlas. Sí. No las comían los halcones ni nada porque estaban amaestrados, pero las espantaban, entonces no venían. Quizá hay que buscar alguna alternativa de esas que no sea agresiva con la especie, o que no mate animales, porque en realidad tampoco está bueno, pero que sí Casi genere una imposible. especie de Cetrería en control los cultivos es poblacional. imposible. Está en el aeropuerto No, también. ya Está en el otros aeropuerto lugares. hay sí, claro. cetrería, sí. Pero sería imposible en los cultivos que lo que plantea el senador da Sí, Silva, es una lástima. cetrería. Eso Sí, no. pero tampoco envenenemos a todos los Obvio. pájaros porque cumplen Pero algo también su función algo hay que hacer, biológica algo hay y que hacer, medioambiental, ¿no? Algo hay que hacer. Muy bien. Yo Gaby, ¿algún hace un mensaje tiempo más? me permití, cuando se Sí, cómo no. cuelgo esas fotos medias pintorescas. ¿Usted se las permite? Sí. Usted ¿sabe- se pide sabe- permiso y se sabe dice, qué me permití? sí, Alberto, se lo permite. Salí a caminar por la Rambla Sur, que para mí es la rambla más linda que tenemos en la capital más al sur del planeta. ¿Y qué me encuentro? No me preguntes por qué se dio, creo que fue una cosa muy rara, 30, 40 cotorras, todas allí en el murito. ¿Un cotorrerío? Un cotorrerío, ese Cotorraje. verde. No, pero muy folclórico. No sé qué se ríe Micaela. Me permití sacarle una foto colgada en la red y tuvo gran repercusión, pero es como una señal de cómo avanzó el bicherío. Bueno, los dos halconcitos yo tengo en casa, en el fondo, allí. ¿Cómo aparecen halconcitos en Montevideo y en una zona que no? Bueno, hay desplazamientos, tiene que ver con el cambio de clima. Las nuevas aves que vinieron a Uruguay, ahora También. vinieron 7 especies de aves nuevas que no habían, están aquí en Uruguay. Las 2 parejas de papagayos, esos maravillosos que estuvieron en la Quebrada de los Cuervos durante 6 meses viviendo y anidaron, después se fueron. Hay también una serie de cambios, ¿no? Muy bien, ¿tenemos algún mensaje más, Bambi? Sí, hay más mensajes. 958 busca qué bajo han caído los partidos tradicionales del Uruguay. Soy Miguel de Brazo Oriental. No entiendo No por qué llamen. lo dice. No entiendo por qué. Bueno, no ¿por qué? llamen, por favor. O sea, está perfecto que opine eso. Ahora, ¿por qué? Pero que ¿Cuál es argumente un poco. el objeto y el argumento de Capaz que esa? sea televidente puede decir por qué lo dice. Después Ulises dice, buenas tardes, ¿no saben cuándo hay algún acto festejando la paz en Gaza? ¿Y cuándo salen a festejar porque salió Corina Machado, Nobel de la Paz? Le dice Ulises, buenas tardes, buscadores. Entendí la ironía. Capaz que estoy lento yo. Y No, Saludos capaz a que no todos. era la ironía, capaz que era un reclamo social. Realmente no lo Bueno, sé. por la paz, en ningún país del mundo vi que saliera a festejar. Y no, ni siquiera la porque se can- supone ni que es lo que uno ni debería siquiera la hacer. Cancillería- Ni Todavía- siquiera la Cancillería ha emitido un comunicado al No, respecto. igualmente están todavía en el proceso Claro, de entrega está de los todo en rehenes. pañales, ¿no? Sí, Pero están Están entregando los rehenes. Queremos a que avance. Sí, Los claro. pañales. Los 20 rehenes que dicen que estaban vivos ya fueron Sí, sí. devueltos al Estado de Israel. Estaban devolviendo cadáveres Sí. en este momento. Esperemos que todo continúe como se viene dando hasta ahora, que puedan recibir los Claro. cuerpos de todos aquellos que murieron Sí. en cautiverio para la paz de los familiares. Y bueno, y una vez concluido ese proceso, me parece que ahí quizás sí es momento más de celebraciones o de Digamos que también reconocimientos Israel- y Y conmemoraciones. de reflexión y de autocrítica También también. De todos, Israel sí. cumplió su parte y liberó a 1968 Sí, sí. prisioneros. Sí. También se cumplió eso. Sí, sí. Sí. Pero como hablábamos acá entre los compañeros en lo previo, el horizonte está complicado. Hay muchos nubarrones, pero apostemos a que avance. Apostemos a que avance. Sabiendo Ya pasó que va a una ser, vez. Claro, sabiendo Me Exacto. interesa escuchar a Tomás Friedman en minutos que va a ser muy difícil, claro. Él no Claro. puede aclarecer, dar una opinión. Siempre hay, porque lo hemos dicho, muchos conflictos, pero se hablan de 2 o 3 Claro. que tienen foco. Claro.
La matanza que está habiendo en estos momentos en Asia y en África de cristianos, nadie lo maneja. Increíble. Y es Y nadie lo y miles de cristianos denuncia. que están Nadie lo muriendo. denuncia. Bueno, ahí, y nadie habla tampoco. Totalmente. En Somalia lo mismo. Horrible, sí. La matanza de jóvenes venezolanos y colombianos que hace Trump bombardeando esas lanchas pequeñas. Ahí pasan cosas atroces y no pasa nada. Y la matanza del régimen de Maduro. Buen día, buenas tardes, buscadores. Saludos a todos. Los miro siempre. Los pajaritos libres. Acá en Melilla hay muchos horneros y chingolos. Chingolos, orzales, tordos, palomas grandes y chicas, doraditos, cardenales, calandrias. Soy Norma, desde el 410. Hay de todo en Melilla. Yo doy fe porque me encanta el Montevideo rural y lo recorro cuando puedo. Lindísimo. Melilla realmente es un oasis. Y una vez más planteo, la mayoría de los montevideanos desconoce el Montevideo rural. Y es realmente precioso. Es realmente precioso. Totalmente. Hablame del libro de Alberto Silva, Nelson. Sí, señor, te hablo. Este miércoles, ¿sabés dónde se presenta el libro El socialismo en el penal de Punta Carreta de nuestro compañero Alberto Silva en Malvin? Pero tiene más presentaciones que una banda de rock. Y mirá quién lo presenta, además. Participa el sociólogo Esteban Perroni y el cantautor El Alemán. Yo los cría y ellos se juntan. Sansueña Café Vivero, ¿Sabés dónde queda? Orinoco, esquina Río de la Plata. Entrada libre y gratuita. ¿Ves? La presentación del libro, El socialismo en el penal de Punta Carretas. Escuchás la columna de Perroni en vivo y en directo. Claro. Y además escuchás algunos temas por parte del Alemán. ¿Qué te parece? En un lugar maravilloso, yo no lo conocía, esta café. Divino. Me encantó la idea, un vivero que sea café a la vez, maravilloso. Sí, ya había otro y realmente son lugares bien disfrutables. Precioso. Sí. Bueno, vamos a escucharlo a él para que nos dé su visión a propósito de... A ver si él me lo permite, Tomás. El comienzo del final de la guerra, ¿está bien? ¿A 2 años? A 2 años, buenas tardes, Checho, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. A 2 años del ataque de Hamas contra Israel, esto significa que hace 48 horas la guerra paró. No hay más tiros, no hay más muertes, no hay más incertidumbre y además... Después de 2 años en cautiverio, no queda ningún rehén vivo en poder del movimiento terrorista Hamas. Israel, las últimas 24 horas no durmió. La gente ha vivido con expectativa, con emoción, con lágrimas, con tristeza, pero con mucha alegría. Esta guerra de 2 años, que para Israel tuvo un costo en vidas muy alto. 1.200 soldados murieron, 5.000 resultaron heridos, pero tuvo un costo muy alto también para la gente que vive en la Franja de Gaza, que son 2 millones de gazatíes que han sufrido una guerra terrible con pérdidas humanas muy importantes, con miles de muertos inocentes, mujeres y niños, con miles de terroristas muertos. En fin, hoy se respira en Israel otro aire, otro alivio. 20 rehenes, todos hombres, que estaban vivos, fueron liberados por Hamas esta mañana bien temprano, hora israelí, con toda la gente en las calles de Israel, en las plazas. Hay una plaza en Tel Aviv que se llama la Plaza de los Rehenes, que estaba llena de gente, pero otras plazas en otras ciudades, en Jerusalén, en Haifa, había una gran cantidad de gente recibiendo con expectativa y con alegría a estos 20 hombres que estuvieron secuestrados en túneles, bajo tierra, viviendo el terror de lo que es un secuestro durante 738 días exactamente. De todas maneras, si uno mira las imágenes de los 20 que fueron liberados, en realidad, y lo dijo hoy el gobierno de Israel, globalmente también se pudieron mover por sus propios medios, es decir, caminar, subir a los ómnibus que lo transportaron hasta una base militar cerca de Gaza, bajar de los ómnibus, subir escaleras, llegar hasta el hospital, encontrarse con sus familias, el reencuentro que ustedes se imaginarán para padres con sus hijos, para esposas con sus esposos, para hermanos con hermanos, es decir, toda una situación de emoción, a lo que se agregó que mientras liberaban a los rehenes llegaba a Israel el presidente Donald Trump, que fue el hombre que puso en marcha este plan de paz, que no tiene antecedentes en el Medio Oriente, un plan de esta naturaleza, porque tiene el apoyo de todos los países árabes de la región, menos Irán, y eso es
tiene un peso político muy importante. Él llegó en su avión, en el Air Force One, que antes de aterrizar en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, sobrevoló la playa de Tel Aviv, porque en las arenas de la playa de Tel Aviv habían preparado una gran imagen de Donald Trump sobre la arena con la frase "Gracias, presidente". Así que sobrevoló especialmente eso. Lo recibió el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente de Israel Isaac Herzog. Después del recibimiento fue a la Knesset, que es el parlamento de Israel, que tiene 120 diputados, es un parlamento unicameral, y allí se entrevistó en las oficinas del primer ministro, que tiene una oficina en el parlamento, con él y con el presidente de Israel. Durante más de una hora estuvieron hablando, y después entró al recinto de la Cámara y fue ovacionado por la coalición de gobierno, pero también por toda la oposición, salvo 3 diputados que no se comportaron como se debe, falta de respeto, le gritaron y fueron retirados inmediatamente de la sala. En Israel, cuando un diputado falta el respeto o insulta o a un par o a un invitado, la Guardia de Seguridad lo saca inmediatamente del recinto, porque se considera que un recinto como el Parlamento, eso se considera en Israel, no da lugar ni a insultos ni a falta de respeto. Es el reglamento que tiene esta Cámara. Después habló el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habló el líder de la oposición, Yair Lapid, y finalmente un discurso de unos 45 minutos de Donald Trump, donde entre otras cosas dijo claramente: la guerra terminó, tengo las garantías, no por escrito, pero tengo las garantías de quienes acordaron esta situación de cese del fuego y acuerdo de paz, que se va a cumplir. La gran pregunta es, ahora viene en la segunda fase, que Hamás tiene que desarmarse. Se va a desarmar Hamás, va a entregar las armas. Fíjense ustedes que apenas se fue el ejército de Israel de la Franja de Gaza, Hamás retomó el control de la franja. Rápidamente en las calles de hoy de Gaza se ve policía de Hamás vestido con su uniforme y con la cara totalmente cubierta con capuchas. Se ven vehículos de las intendencias del país. Quiere decir que Hamás todavía está en posesión y hoy asegura que la gente se pueda mover, monitorean la ayuda humanitaria. Vamos a ver, porque el acuerdo dice que Hamás tiene que desarmarse y que no puede tener ninguna injerencia en el futuro gobierno de transición que va a tener Gaza. Como les decías, se liberaron 20 rehenes vivos y hay 28 cuerpos de rehenes que murieron en cautiverio, pero se sabía de antemano, jamás lo había comunicado a los negociadores, que ellos no sabían exactamente dónde estaban la mayoría de los cuerpos. Muchos de ellos estaban bajo escombros de edificios que fueron destruidos. Además, no todos estaban en poder de Hamás, algunos estaban en poder de la Jihad Islámica, algunos estaban en poder de la brigada Al-Qassam. En fin, entonces Hamás le ha pedido apoyo a la Cruz Roja Internacional, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas, que tienen técnicos que son expertos en trabajar bajo escombros. Cuando hay una catástrofe, un sismo, un terremoto, aparecen esos técnicos con perros especiales, que Israel eso los tiene, para comenzar ahora la búsqueda de esos cuerpos que los familiares están esperando también con mucho dolor y con mucha expectativa, porque quieren darle la sepultura digna que se merecen. Solamente han entregado hoy 4 cuerpos, que son los que ellos tenían en su poder, en ataúdes especiales. Fueron entregados a la Cruz Roja y de la Cruz Roja a las autoridades israelíes y de allí al Instituto Forense de Israel, para que mediante las pruebas de ADN se puedan identificar con certeza a estos cuerpos. Desde allí Donald Trump se fue a Egipto. Antes les digo que Israel cumplió también esta parte del pacto, liberó 2.000 presos palestinos, 264 condenados a cadena perpetua, de los cuales 100 va a deportar. No los liberó, simplemente los llevó a una zona para enviarlos a otro país. Estaba viendo qué país los puede recibir, porque Israel no los quiere en Gaza, porque dice que son terroristas peligrosos que cometieron numerosos crímenes contra el Estado judío. El resto se queda en la Franja de Gaza, se queda en Cisjordania, o pueden irse a cualquier país que los reciba. Eso está también dispuesto. Ellos llegaron
en ómnibus a Ramallah. Fue bastante tumultuosa la llegada de los, imagínense, 2.000 liberados en ómnibus, y hubo ahí incidentes, hubo enfrentamientos, no había la seguridad necesaria. Después se pudo superar esta situación. Entre los presos había, en estos condenados a cadena perpetua, 6 que estaban condenados, ya habían cumplido condena por más de 20 años en las cárceles israelíes, algunos de ellos 24 años. Bueno, se fue para Egipto, Donald Trump. Cuando estuvo en Israel invitó a Benjamín Netanyahu que venga a Egipto a firmar el acuerdo de paz. En un principio Netanyahu le dijo que sí, después el gobierno israelí comunicó que no podía ir porque esta noche es una festividad religiosa judía, se llama Simchat Torah, y las autoridades israelíes, por respeto a la religión, no viajan ni en Shabbat ni cuando hay una festividad religiosa. Pero cuando llegó Donald Trump a Egipto, a Sharm el-Sheikh, allí en la península de Sinaí, donde se hicieron las negociaciones, se enteró que la verdad era que el presidente de Turquía, que fue uno de los países mediadores, Erdogan, dijo: si viene Netanyahu, mi avión no aterriza y no voy a llegar a la reunión. Entonces Egipto, que es el otro convocante de la reunión con Donald Trump, resolvieron que Netanyahu no venga y venga el presidente de Turquía. Se firmó en una ceremonia el documento del acuerdo de paz, sin Hamas en la sala y tampoco sin delegados de Israel. Firmó el presidente de Egipto, Al-Sisi, uno de los mediadores, el emir de Qatar, otro de los mediadores, el presidente de Turquía, Erdogan, otro de los mediadores, y finalmente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que es quien ha puesto en marcha este acuerdo. Después ahí se está desarrollando una reunión todavía con los líderes de todos los países árabes, menos Irán. A Irán lo invitaron 2 veces. Lo invitó una vez Egipto, rechazó la invitación, y lo invitó otra vez para decirle que sería importante un gesto de ellos de apoyo a la paz. Irán dijo no tenía nada que hacer en una reunión con países que lo atacaron y que lo bombardearon, así que no participaron. Y sí participaron todos los países árabes, también participaron los países de la Unión Europea, el presidente de Francia Macron, la primera ministra de Italia Meloni, el primer ministro de Gran Bretaña Starmer, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el presidente de la Unión Europea, Antonio Costa, el portugués, y la autoridad palestina también presente en estas ceremonias. Ahí que se está discutiendo el futuro de Gaza. Donald Trump dijo: se terminó la guerra, se terminó el infierno y viene una etapa diferente para Medio Oriente y para Gaza, que está totalmente destruida, no quedó ningún edificio en pie, nada, está destruido el agua potable, las alcantarillas, todo. Entonces viene la etapa de reconstrucción, ya está el dinero, se juntaron 50.000 millones de dólares que aportaron las Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos, la India y China y Japón. Son los principales aportantes para el Fondo de Reconstrucción de Gaza. El tema es quién va a gobernar Gaza en esta etapa de transición hasta que se logre después un gobierno estable. Se mencionaba a Tony Blair, el ex primer ministro británico. Hay resistencias, sobre todo los palestinos no quieren un extranjero como Tony Blair supervisando la franja de Gaza. Trump dijo, bueno, si no están de acuerdo vamos a buscar la solución. Lo que les dijo sí claramente es que quien va a supervisar, quien va a ser el jefe del gobierno de transición es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que va a seguir teniendo un protagonismo claro en esta situación en Medio Oriente, y después viene reconstituir, volver a construir los acuerdos de Abraham, que él los hizo en su primer mandato, cuando todos los países árabes, menos Arabia Saudita, se asociaron con Israel en los acuerdos de Abraham. Arabia Saudita estaba a punto de firmar, y uno de los objetivos de Hamas, el movimiento terrorista, cuando atacó a Israel, fue torpedear ese acuerdo con ese ataque, y evidentemente no se firmó. Hoy que dijo Arabia Saudita, estoy dispuesta a volver a la mesa de negociaciones, a firmar un acuerdo con Israel, a tener relaciones diplomáticas con Israel, pero no con el gobierno de Netanyahu, sino con el próximo gobierno que surja de las elecciones de Israel. Podría ser otra vez Netanyahu, que se va a presentar a la reelección. Las elecciones son en octubre del año que viene, pero en Israel existe la posibilidad
de que el primer ministro convoque a elecciones anticipadas. Hoy en Israel se dice, con esta liberación de los rehenes, con la guerra que ha parado, la popularidad de Netanyahu podría aumentar y podría tener la posibilidad de ser reelecto otra vez primer ministro de Israel. Así que habrá que esperar. Tomás, cómo es la situación. Decime. Me imagino que si en caso de lograrlo, y todo parece que así será, la imagen de Donald Trump va a recibir un buen lavado de cara, ¿no? Digo, un mandatario tan cuestionado todos los días desde distintas partes del mundo por su forma de ser, su impronta, su discurso. Si logra esto, digo, cambia diametralmente su imagen a nivel mundial, ¿o no? No, no hay ninguna duda, Checho, no hay ninguna duda. Puede gustarte o no gustarte Trump, pero este es un acuerdo histórico, ¿no? En Medio Oriente. Aparte, hay que tomar en cuenta, Checho, que es un acuerdo que muy difícil fue lograrlo, porque es un acuerdo con un movimiento terrorista. Claro. Si vos me decís un acuerdo con un país, se puede hacer, el país está establecido, tiene su gobierno, tiene sus Yo recuerdo cuando Bill Clinton, creo que año 97, estuvo a nada. Digo, fue un casi, pero la foto salió también, estaba Yasser Arafat y del otro lado, yo no sé si no estaba el propio Netanyahu, ayúdame Tomás. No, estaba Isaac Rabin. Isaac Rabin, perfecto. Pero duró poco y nada. Y no pudo hacer. Estuvo a punto, ¿eh? Eso fue histórico, una oportunidad histórica que perdió Medio Oriente. Fue en Camp David, ¿no? En Camp David, exactamente, los famosos acuerdos de Camp David. Bueno, ahora, como tú decís, cambió la imagen de Trump a nivel internacional porque aparte, como les contaba, él tiene el apoyo para esto de los países árabes, de la Unión Europea. China se sumó al apoyo a este acuerdo, la India, quiere decir, digamos que todo el mundo le ha dicho, está muy bien que pare la guerra, está muy bien que deje de morir gente inocente, está muy bien que termine el terror, que los movimientos terroristas tengan el enfrentamiento adecuado. Quiere decir que Donald Trump, evidentemente, desde ese punto de vista, su prestigio va a incrementarse notoriamente. Hoy decía él en la conferencia de prensa en Israel, le preguntaron a los periodistas, y después de esto, ¿usted cuál es su próximo objetivo? Y dijo, evidentemente, dice él, la guerra en Ucrania. Claro. Había dos promesas claras en mi campaña electoral, Medio Oriente y Ucrania. Yo dije que las paraba pronto, no lo pude hacer, me equivoqué porque los interlocutores eran muy complicados, tanto en Medio Oriente como en el otro lado, pero ahora vamos a trabajar intensamente para parar esa guerra también que tiene más de 3 años. Quiere decir que, vamos a ver, Donald Trump tiene estas características de ser un hombre muy particular, muy impulsivo, que tiene de todas maneras y ha demostrado una vez más que es el presidente de la potencia económica, militar y tecnológica más importante del mundo, sin ninguna duda, ¿no? Sí, sí. Gracias, Tomás, te mando un abrazo. Le doy simplemente una curiosidad para terminar, ¿viste? A ver. Esta liberación de los rehenes se realizó cuando se cumplían 738 días de cautiverio. 738 suma 18, 7 más 3, 10, más 8, 18. En hebreo, el número 18, ¿saben lo que significa? Significa vida. Hay. Fíjense, ¿habrá casualidad o no casualidad? Qué curioso. Acá salieron los rehenes con vida. La suma de los valores numéricos de las letras en hebreo que comparten la palabra Hay son Yet, que equivale a 8, y Yud, que equivale a 10. Así que 738 suma 18, Hay. Por eso los israelíes dicen Am Israel Hay, o sea, que viva la vida en Israel. Y me imagino muchos israelíes entonces yendo a jugar a la lotería, a la quiniela, al 18 a la quiniela, al 18 en Tel Aviv. Y además, Checho, es un número que para los judíos es el número de la suerte, así que muchas veces, cuando se regala más a mi dinero, favor, por ejemplo, hay que jugar. Le querés hacer un regalo a alguien de dinero, buscás que sea un múltiplo de 18. La banca lo limitó. Está bien. Y si querés jugar a la quiniela, le jugás al 18. Así si quieren, no sé si está limitado. Bambino está tomando nota. Ya está con el celular. El 18 en la quiniela es la sangre. Mira. Muy bien. Gracias, Tomás. Te mando un abrazo. Un abrazo para ustedes también. Vamos arriba. Nos vamos a estos consejos, mira, de los amigos de T Mudanza, y te presentamos la fiesta de la chacra en Canelones.
La marca más elegida por los uruguayos para mudarse. Todos los servicios en un solo lugar. DT Mudanzas. Mudanzas, elevaciones, servicios para el hogar, armado, desarmado de muebles, desinstalación e instalación de artefactos y aires acondicionados. DT, todos los servicios en un solo lugar. Embalaje profesional, insumos para mudanzas en nuestra tienda. Metete en tt.com.uy o seguinos en Instagram, dt-mudanzas. DT Mudanza, Beto te soluciona todo. La fiesta de la chacra está más viva que nunca. Nos encontramos el 18 y 19 de octubre desde las 9 de la mañana en el Centro Educativo Rural de San Jacinto. Un museo al aire libre donde podrás disfrutar de nuestra gastronomía típica, feria de emprendedores, música y la calidez de nuestra gente. Consulta la grilla de actividades en imcanelones.gov.uy. Entradas a la venta por Red Tickets. Fiesta de la Chacra. Orgullosos de nuestra identidad chacarera. Canelones avanza con la gente. La misión de Lubrax es ofrecer tecnología y alto rendimiento a conductores e industrias de todo el país, impulsando la evolución del sector. Prepárate para una experiencia Lubrax aún más innovadora, conectada con el futuro. Es tiempo de Lubrax y todos los productos los encontrás en los principales distribuidores y puntos de venta de todo el país y en las más de 100 estaciones Action desplegadas a nivel nacional. Bueno, y atención que tengo un viaje para invitarte con la banda viajera de Margueando. Cierra el año en el Caribe y arranca el 2026 en las playas de Varadero. Opcional Pre-Tour Panamá. Cupos limitadísimos. Y en abril se viaja a Francia, España, Portugal y sumamos a la recorrida las librerías más antiguas junto a Mario Delgado Aparain. Informes al WhatsApp 097-381-870 o podés escribir a ventas@sur.com. Uy, te veo con ganas, Checho. Sí, te veo con ganas Abril, ahí, Abril me dijo. Sí, señor, Abril. Me interesa. La librería más antigua y tendré el gusto, el honor y el privilegio que el escritor Mario Delgado Aparain nos acompañe y en esas librerías históricas, las más antiguas de Europa, genere una charla. Está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a una pausa. Ya venimos. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio, te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos Buscas Uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Muy bien, instantes finales de Buscadores. Vamos a ver la encuesta a esta hora que, bueno, tenía que ver con los pájaros enjaulados. Bueno. Le preguntábamos a la gente, hay gente a la que le gusta tener pájaros en pequeñas jaulas en sus casas y hay quienes rechazan esto. El 73%, abrumador 73%, dijo no tuve ni tendré. Un 23% tuvo pájaros en jaulas pero ya no. Apenas un 4% dice, ¿y por qué no? Y mirá qué bueno el cero ese. El 0%, es decir, nadie de los que votaron, por tienen alguien, dejen escapar el pajarito. ¿Por qué? Dejen escapar el pajarito. Hay que dejar volar el pajarito. No, pero que es llamativo. Lo bueno de la Estoy libertad. seguro que más de una persona que está viéndonos tiene pajarito, pero nadie quiso llamar en la encuesta y decir yo tengo uno. Es un cambio, lo que hablábamos hoy. Es un cambio de mentalidad cultural. O sea, vos decís que los que efectivamente lo tienen, no es como reconocen que es vergonzante y no claro, lo... En otro momento lo que lo tienen con en orgullo. estos momentos viendo el programa abren la jaula y Lo bueno es que es una evolución. Sí, los el problema con la es que, encuesta. ¿sabés cuál es el problema de eso? Que si tú tenés un animal en cautiverio mucho tiempo y lo liberás, se muere. No, se muere porque no sabe comer y además es atacado por otros animales. Pero lo bueno es la evolución que hemos hecho como sociedad. En otro momento te de que mandaban la foto ahora del pajarito, por lo menos la jaulita, no nos... ahora no. Y usted no, después que voló, no volvió a tener cotorra. Voló, murió. No, era el loro. Era el loro, bueno.
Era el loro verde de campo, el común. No fuimos. Cayó en casa un día. El loro quinqueño. Nada de hablar del oro y cotorra, nos vamos. Hasta mañana, los esperamos a las 14 por BTV Canal 5. Chau, chau. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor.